Política del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando este viernes 13 de noviembre. Viernes 13, algunos suelen decir que es el martes 13, otros que es el viernes 13. En todo caso, el 13, a diferencia de lo que muchas gentes suelen opinar, es un número favorable más bien. Es un número de la suerte, digamos. Así es que los que están pensando que es algo malo, no, en la antropología cultural y en varias culturas el 13 más bien es de la buena suerte, así es que esperemos cerrar bien esta semana. La Tri ganó, sí, al conteo rápido dicen 14 binomios que ya están en firme. Hay una pérdida de $5.574.000 en temas de las medicinas caducadas. Esto ha sido un descontrol total. ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba esa autoridad que los días sábados ordenaba que los jueces dicten prisiones y los días martes ordenaba que persigan a alguien desde Guayaquil? ¿Qué pasó con esto? Y esto debería responder, ¿no? ¿Qué hicieron con la seguridad social? ¿Qué hicieron con la seguridad social? Esperemos que el Decevale avance en su liquidación. ¿Qué hicieron con la plata de la Policía Nacional? Oigan, todo lo que hicieron y encima de eso quieren volver, dicen algunos, ¿no? Tienen que responder sobre muchísimas cosas. Vamos a iniciar esta mañana y están ya con nosotros el señor arquitecto Fernando Carrión, el doctor Daniel Pontón, y el teniente coronel José Luis Erazo, el director de la Unidad de Control de Tráfico para el Consumo Interno. El microtráfico, pero además este agravamiento de los delitos, no sé si llamarlos menores, ya les preguntamos a los técnicos, estos de asaltos callejeros que se van haciendo mucho más duros, porque ya no es solo el asalto, hay la agresión, incluso llegando al asesinato, ¿no? O sea, esto se está poniendo más difícil y entonces al arquitecto Fernando Carrión, bienvenido, buenos días. Esta es una nueva visión de seguridad, hay que plantearnos nuevos retos, qué comentar con la policía, cuál debe ser el plan, en definitiva, qué hacemos los ciudadanos también. Arquitecto Carrión, Fernando, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Gracias por la invitación. Un saludo a los amigos que acompañan en esta mañana. Sí, yo creo que una de las cosas que hay que entender es que la violencia y la inseguridad no es una cuestión estática, es decir, no siempre se tiene la misma violencia. La violencia está cambiando permanentemente. Y lo que acabamos de vivir, o lo que estamos viviendo, más bien dicho, no solo en Quito y América Latina, sino en el mundo entero, es un shock bastante fuerte que está modificando prácticamente todas las esferas del convivir. Y entonces eso no se escapa al tema de la violencia. Ya algunos especialistas venían señalando los problemas que esto iba a ocurrir, principalmente deducido de lo que podría definirse como la violencia estructural, que proviene principalmente de las cuestiones económicas, de las cuestiones sociales, culturales, etcétera, porque el golpe ha sido muy fuerte. De lo que se sabe, por ejemplo, aquí en el país, vamos a tener un decrecimiento de la economía hasta fin de año de alrededor de 9 puntos. Todavía no se sabe claramente cuánto, pero va a ser alrededor de 9 puntos, que es muy alto. Y el desempleo, pues es también impresionante, Sí, con procesos de migración externa hacia nuestro país que pues genera mayores conflictos. Entonces todo esto me da la impresión que se está ya expresando. Lo que estamos viendo
Por ejemplo, es un incremento de robo de bicicletas. ¿Por qué? Porque hoy día hay una sustitución o un incremento del uso de bicicletas y esto está produciendo, pues obviamente, el robo de las mismas, que por ejemplo en Bogotá, en Colombia, este es el sector o este es el tipo de delito que más ha crecido en la ciudad. Y me da la impresión que en Quito no es la excepción. Por otro lado, también hay, digámoslo así, un delito de robo y hurto que se produce en la calle y en los domicilios, primero pues bajo formas bastante rudimentarias y luego sí con el incremento que se está observando de nuevas formas de violencia, con el uso de armas blancas, armas de fuego, utilización de motos y vehículos, que nos muestran justamente que esto está incrementándose. Al saludar al señor doctor Daniel Pontón, Daniel, la academia, y como nos acaba de señalar Fernando, han venido monitoreando, diríamos, el tema. Hubo un descenso de los delitos en plena pandemia, el confinamiento como que también llevó, se modificaron algunas formas también de violencia, pero uno dice, claro, esta violencia de corrupción, y les pregunto, ¿se puede decir que hay una violencia en la corrupción? Esta violencia, Daniel, también como que libera el resto de delitos, puede ser eso una consecuencia, a más de la pobreza que genera lo que se roban en el Estado, a más del decrecimiento que Fernando decía puede ser el 9, algunos dicen que hasta el 12%, lo cual es una caída que no ha tenido el Ecuador, pese a lo mal que nos ha ido, no había tenido, pero también comienzan a recuperarse algunos sectores. ¿Cómo vinculamos esto de que se bajan de un taxi, le roban, se suben y se van, entran con armas de fuego a un almacén y en algunos sectores comienzan ya a ubicar a los delincuentes, pero como decía el diario El Comercio, ver y callar se vuelve el tema? Bienvenido, Daniel, buenos días. Bueno, hola Francisco, un saludo también a los panelistas. A ver, el tema de la violencia y la criminalidad sí es adaptativo, ¿no? Es totalmente un tema adaptativo. Empezando por la pregunta por el tema de la corrupción. Bueno, la corrupción es obviamente un delito y como delito es un principio, es una norma que de alguna otra forma está puesta por expresar una molestia, una transgresión a una norma social, a un orden social, digamos. Por lo tanto, hay una molestia social implícita y eso de por sí, obviamente, trae aparejado algún tipo de violencia que tiene que ver más con el tema de que, bueno, eh, no se puede permitir que personas que digamos, lucren digamos, del dinero público, que hay que cuidarlo con, digamos, con un ojo muy cuidadoso, ¿no? Y ese sentido es por sí mismo una violencia en general, pero obviamente la corrupción está articulada a otro tipo de situaciones de violencia, ¿no? Por ejemplo, el tema de la impunidad, ¿no? El tema de la Claro. impunidad directamente tiene que ver con el tema de la violencia y eso obviamente favorece la cultura, las cadenas delictivas en muchos aspectos, ¿no? Sobre todo en el ámbito del crimen organizado, que son delitos que manejan altos niveles de recursos y tienen capacidad de penetración y de corrupción a las esferas estatales que se encargan de controlar, ¿no? Ahora, yo no soy muy... el problema del Ecuador ahorita es que no sabemos a ciencia cierta qué está pasando con el tema de la criminalidad. O sea, en la pandemia, obviamente, y la hipótesis más importante es que hubo un descenso sustancial de ciertos delitos, y eso todo el mundo, y no creo que solo Ecuador, se han hecho estudios en otros lados. Lastimosamente, también hay un factor que incide sobre eso, que es el tema de la no denuncia. Usted sabe que una forma de monitorear la delincuencia en este país es a través de la denuncia, y es la principal con la cual la policía monitorea. Y la policía, la gente, por obvias razones, en un momento de pandemia no se puede acercar a denunciar. Inclusive seguimos arrastrando este problema y la policía lo sabe. Entonces, no se puede tener todavía un rastreo exacto de si es que hay un descenso
abrupto de la delincuencia en los primeros momentos de la pandemia, pero se presupone que sí, y también se presupone que de alguna otra forma el ciclo delictivo empezó a recuperarse no muy tarde, ¿no? En ese caso, yo siempre digo, la delincuencia es bastante resiliente a las situaciones de crisis, dado que la informalidad es un factor que fue muy complicado controlar en el momento de la pandemia. La informalidad es el caldo de cultivo donde se mueve la delincuencia y por lo tanto ya, me acuerdo, en el mes de abril se evidenció ya los primeros eventos delictivos como el tema del homicidio, ¿no? Y los robos a personas, los clásicos. Eso tiene aparejado que la pandemia trajo otro tipo de violencias implícitas, como la violencia familiar, y eso deriva mucho directamente en el esa tema del violencia intrafamiliar, en cambio, se incrementó, pese a que no ha habido estas denuncias que usted señala, Daniel. Sí, desde luego. Y bueno, hay otra forma de monitorear, lo que es a través de la denuncia en el ECU 911. Sería bueno que se haga un match, un cruce de información. No veo a veces ejercicios por parte del Estado, se sigue recurriendo a una sola fuente, pero uno puede también de otra forma tener un termómetro a través de lo que es el instrumento del ECU 911, que también sirve. Pero de manera hipotética se supone que eso ha crecido también los delitos informáticos, los delitos con el tema de lo virtual, tiene que ver. Un tema que eso es importante aclararlo es que ya antes de la pandemia nosotros ya tuvimos un ciclo delictivo creciente, ¿no? El homicidio había crecido el año pasado en Guayaquil cerca del 60%. Según cifras, porque no hay tampoco una transparentación de cifras aguda, usted no puede acceder a estas cifras, antes sí lo hacían. Se dice que en el mes de junio ya teníamos un nivel de homicidios mayores del año anterior. Quiere decir que de alguna otra forma la cadena delictiva con la pandemia se agudizó, ¿no? Se está agudizando. Ahora, yo no sé si directamente el tema del empleo, la crisis, incide directamente, o sea, mecánicamente sobre la delincuencia. Sí se presume, sí se prevé que en el mediano plazo haya un impacto directo, directo, ¿no? Sobre todo por el tema de la crisis, ¿no? El delito predatorio tiene que ver mucho con el tema de eso, ¿no? Reemplazar una vía legal por una vía ilegal. Para seguir en este análisis que es importante y que resulta complejo pensar, ¿no? Y que la pobreza un poco vincular con el delito, en algunos casos sí eso es posible, pero al saludar al teniente coronel José Luis Erazo, el director de la Unidad contra el Tráfico y el Consumo Interno, aquí la sensación que nos queda es que se incrementó el microtráfico y que eso puede agravar lo que nuestros dos invitados han analizado y nos han planteado como temas. Vemos en las tomas, sobre todo los que están viendo en Democracia TV, los operativos, los casos que tienen. Señor Teniente Coronel José Luis Erazo, ¿cómo está? ¿Qué evaluación hace no solo del microtráfico para ponerlo en conjunto con todo lo que está pasando y la inseguridad? Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación, en especial para compartir la entrevista con dos académicos muy conocidos, como es Fernando Carrión y Daniel Portón, quien han hecho una intervención, en verdad, que nos permite a nosotros tener una visión mucho más amplia de la problemática, si podemos analizar el tema del microtráfico, no solo desde un punto de vista policial. Tomemos en cuenta que muchas veces el Estado, los medios de comunicación, la comunidad y la misma policía ve este tipo de problemas solo como un problema policial o de seguridad, cuando esto implica ser un tema social que arrastra, que más que nada el microtráfico llega a ser una consecuencia de un sinnúmero de factores. La Policía Nacional, por medio de la Unidad de Investigaciones contra el Tráfico para Consumo Interno, ha realizado un sinnúmero de desarticulaciones, en especial en la ciudad de Quito, donde podemos palpar ciertos factores o ciertas realidades que se vienen ya evidenciando y que no podemos ocultar de cierta manera. Han hablado nuestros dos expertos de factores como el desempleo, como la impunidad, que son situaciones que de cierta manera están agravando la problemática de microtráfico. Aparte de eso, tenemos incrementos
que no quiero con esto estigmatizar, por eso voy a obviar la nacionalidad, incrementos en datos donde cerca del 70% de cierta nacionalidad ha incrementado en nacionalidad de los detenidos. Esta es una preocupación porque nosotros no vemos, no palpamos un tema de una política pública en la que podamos nosotros establecer los lineamientos en los que tienen que trabajar las diferentes instancias. Si nosotros hablamos del tema de la drogadicción como un problema de salud pública, quisiéramos saber qué hace el Ministerio de Salud Pública para complementar el trabajo que lo vienen realizando a lo mejor el MIES, la Policía Nacional u otras instancias. Sí es preocupante, como la comunidad ha manifestado en ciertos medios, el tema del microtráfico. Para nosotros, como la unidad encargada de la investigación a la oferta, también nosotros tenemos un gran vacío que es la lucha contra la demanda, un tema de prevención sobre el consumo de drogas, donde exista una capacitación, información, sensibilización en nuestra juventud para que sea la decisión tomada en caso de consumo de drogas, una decisión informada. Bueno, ahí entonces, arquitecto Carrión, esto a lo que queríamos adicionalmente, la inseguridad, el incremento del delito, esto de vincularle con todo el estado de la economía, pero también nos lleva a pensar en que ha habido, y ahí usted podría analizar también si la legislación es suficiente o no es un tema de legislación, porque se relajaron algunos temas, esto de poder tener y poder decir es para mi consumo, y la tabla generó un incremento, y eso lo han dicho, lo han analizado, un incremento del microtráfico. Por lo tanto, ya no era solo un país de tránsito, sino que se quedó. Ya hay aquí una base de consumo y una base de comercialización. ¿Cuánto entonces puede afectarnos esto, arquitecto Carrión? En relación al narcotráfico, nosotros hemos construido quizás un imaginario de que el país es simplemente un país de tránsito y es un país de bodegaje. A mí me da la impresión que eso ya no existe, que eso se rompió principalmente en el cambio de siglo con el proceso de dolarización, porque eso permite que el Ecuador se convierta en un país de lavado. El hecho de tener la moneda del dólar ayuda muchísimo a esto. Claro, aquí hay una situación que hay que reconocer. El mercado ecuatoriano no es un mercado muy grande para hacer lavado significativo, pero de todas maneras sí ayuda sustancialmente a eso. Luego tuvimos también, principalmente yo diría a partir del año 2001, 2002, con la presencia del Plan Colombia y la presencia también del presidente Uribe, un fenómeno de expulsión de ciertas fases del narcotráfico de Colombia hacia sus países vecinos e incluso más distante. Esto hizo que la producción de cocaína, los laboratorios entren al territorio ecuatoriano. En este año mismo se descubrió un laboratorio muy grande que era capaz de producir nada más ni nada menos que 4 toneladas al mes en el territorio ecuatoriano. Pero eso ya desde el 2002 estamos viendo que es una cosa recurrente, con lo cual el Ecuador ya es un país productor de cocaína, porque eso es lo que significa. Y creo también desde el año 2008, que es otra fecha clave, que con la crisis de las hipotecas, el sector de la economía, en este caso ilegal, que sale más golpeado es el sector narcotráfico, porque uno de los sectores donde se lava mayor cantidad de recursos económicos es la industria de la construcción, que en el 2008 fue muy golpeado. Y entonces eso produjo una reestructuración muy fuerte de los carteles que ya se venía produciendo en Colombia, también por el Plan Colombia, porque se pluralizaron los carteles en Colombia, pero con el 2008 hay 2 fenómenos dentro del narcotráfico que son claves. El uno es la globalización del consumo, y entonces el Ecuador empieza, cosa que no lo hacía antes,
y no solo el Ecuador, sino en general América Latina. El Brasil se convierte en el segundo país de consumo del mundo después de los Estados Unidos. Argentina crece significativamente también el consumo. Entonces, una primera cuestión también de esto es que se globaliza el consumo. Una segunda cuestión es que se produce una integración muy fuerte de los carteles. Entonces, por ejemplo, los grupos mexicanos con los grupos comienzan a tener sedes propias además, sí. Pero más que eso empieza a operar lo que yo llamo la red global del crimen. Y ya no es el crimen internacional ni nada de eso, sino que es una red global donde los carteles actúan de forma absolutamente articulada, y en ese contexto empiezan a entrar otros carteles que provienen, por ejemplo, de Europa, los italianos con la 'Ndrangheta a la cabeza, pero también españoles, estos de los Balcanes, por ejemplo, que ahora también se descubierten aquí en el país con mucha fuerza. Están los rusos, están de otros lugares. Y entonces este es un segundo cambio que es fundamental. Entonces nosotros en el territorio ecuatoriano hoy día tenemos lavado, tenemos producción, tenemos consumo y tenemos presencia de estos carteles que tienen una fuerza muy grande. En el Ecuador tenemos muchísimos carteles, es impresionante. Claro, no se expresan como en otros países porque el Ecuador está en una condición estratégica distinta. Entonces aquí viene una disyuntiva que me parece que es fundamental. ¿Trabajamos para el comercio externo, para el mercado externo o para el mercado interno? Y a mí me parece que en esta última época nos hemos dedicado exclusivamente respecto del mercado externo. Y esto me parece complicado. Aquí hay un dato que es bastante revelador, y es que en el 2016 fue el año en que más se logró capturar droga, fueron 112 toneladas. Después, en el año 2017, 2018 y 2019, la tendencia fue a la caída, fue cayendo, hasta que en este año da la impresión que se va a revertir eso, pero no va a llegar al nivel del 2016. Yo creo que aquí la política que se ha adoptado principalmente es una política de trabajar en el Pacífico, es decir, en el mercado externo y en un tipo de mercado externo que es básicamente hacia los Estados Unidos, y se está descuidando otro mercado externo, por ejemplo, que es la zona de la Amazonía. Por eso es que Sucumbíos está cambiando sustancialmente, porque ese es un corredor que se está trabajando muy poco y se dirige principalmente hacia el Brasil, que como decía hace un rato es el segundo país de consumo del mundo, y no solo eso, sino que también por el Brasil se va hacia Europa, se va hacia Australia, Oceanía. Hay entonces ahí una nueva ruta, diríamos entonces, y esa ruta, pero antes ya estaba lo de Sucumbíos, la propia violencia que había generado, la presencia de los grupos irregulares, por llamarlos como denominaban aquí el anterior gobierno, subversivos. Las FARC estaban ahí y se volvieron los guardias del narcotráfico, daban seguridad a eso, y Sucumbíos era una zona y ahora parece que entonces se incrementó, está cambiando en ese sentido. Doctor Pontón, entonces aquí hay ya varios elementos que pueden también identificarse con el incremento de la violencia y del delito, o como ha dicho también lo que nos ha dicho el señor coronel Erazo, bueno, la migración, y Fernando nos ha señalado también, la migración tiene, pero cuando nos habla de que no es solo migración, sino que ya hay una presencia de carteles operando en el país, claro, nos está faltando entonces tanto una visión interna como la de esta diversificación en el tema del narcotráfico, sobre todo, doctor Pontón. Sí, bueno, yo complementaría las palabras de Fernando con un fenómeno adicional que está pasando en el país en los últimos años, que es el tema carcelario. Creo que la entrada de la policía a nivel de sistema carcelario, de alguna otra forma, la policía pues ponga un ojo importante sobre ese tema y se ha encontrado con una realidad distinta
al precedente, ¿no? Precedente, estoy hablando de la década anterior. Ujú. Las cárceles crecieron en un número importante en tanto personas y también infraestructura. Y yo no creo que Ecuador solamente tenga presencia de redes internacionales. Ecuador ya tiene una red importante de criminalidad Propia. organizada alrededor del narcotráfico que tiene vida propia. Y en este caso estamos hablando de este grupo, bueno, se dice los choneros, ¿no? Que son los que realmente están manejando el narcotráfico del país de una manera importante. Obviamente en alianzas con estructuras internacionales, porque el narcotráfico, al igual que otro tipo de economía, no se puede trabajar sin tipo de alianzas. Pero de otra forma, lo preocupante en este sentido es que Ecuador ya tiene una estructura criminal importante alrededor de este tema, que se maneja desde las cárceles, obviamente con ramificaciones externas y con mucho poderío económico, ¿no? Por ejemplo, se conoce que dentro de este tipo de organizaciones hay toda una economía de mantenimiento, de manutención a las familias que de alguna otra forma de presos que están dentro de las cárceles, que genera toda una red de alianzas y de protección muy compleja. De alguna otra forma ellos han tomado la posta de lo que en su momento generó Gerald, ¿no? El famoso ecuatoriano que se dedicó a transportar droga por el Pacífico y generó una especie de know-how empresarial ilícito que quedó o se implantó en el país de una manera importante y ha hecho que de pronto esto las robustezca mucho las estructuras criminales. Y claro, el sistema carcelario de otra forma ha servido de puente para este tipo de salto cualitativo en la organización criminal en el país. Hay que poner mucho ojo a ese tema. ¿Eh? Obviamente Claro. el tema carcelario es o sea, la crisis del sistema penitenciario está muy aparejado a este tipo de problemática y todas las crisis que hemos vivido de alguna forma han sido recomposiciones de alianzas y de intereses criminales que están reconfigurándose permanentemente. Pero bueno, en el tema del consumo, sí, porque hay otro tema, ¿no? Que tiene que ver con el consumo. Yo creo que hay que ver un espectro mucho más amplio, ¿no? Sobre todo en el tema de la pandemia. Me parece que la situación del consumo es un tema que hay que ponerle mucho énfasis, dado que al parecer el tema de la consumo, no tanto de drogas ilícitas, porque si ese todo existe, también de drogas lícitas, son detonantes importantes de violencia. Por ejemplo, el consumo de alcohol ha crecido muchísimo a nivel de los hogares, el aislamiento, el confinamiento de las personas ha recurrido que la gente consuma mucho más alcohol. El tema del consumo de tranquilizantes, por ejemplo, es algo que también preocupa muchísimo, porque de otra forma en otra que no hay una especie de salud mental en las familias, las personas, se ha deteriorado mucho la salud mental de las personas y eso es algo que también tiene consecuencias directas sobre el tema de la violencia. Y claro, el tema de lo que decía el teniente coronel el Erazo es interesante. La policía hace su labor, ¿no? En el tema del narcotráfico, el control del microtráfico hace una labor importante, pero hay que verlo en un espectro mucho más amplio, ¿no? Y la articulación de los actores en este sentido tiene que ser integral. A veces veo que hay mucho no hay un compromiso directo de las autoridades, sobre todo en el manejo de estos temas. Obviamente están apremiados por otro tipo de cosas, pero también a veces ven las cosas de poco de lado y no lo toman. El caso más específico los municipios, ¿no? A mí yo he visto en los últimos meses las declaraciones de alcaldes diciendo que eso no es una labor de ellos. Sí. En el caso, por ejemplo, de Quito, cobramos una tasa de seguridad y que un alcalde diga que no es compromiso, no es responsabilidad de ellos la seguridad, pues bueno, habría que preguntar entonces por qué cobra una tasa de seguridad, ¿no? Entonces, Le vamos eso a es un tema preguntar, va a hay que estar mirarlo ahora. de una manera muy integral, ¿no? Claro que sí. Coronel Erazo, usted nos podría decir, la policía tiene este análisis amplio que hacen desde la academia, tanto Fernando Carrión como Daniel Pontón. La policía tiene este trabajo para ver, usted está encargado, por ejemplo, ahora en Quito, de ver cómo se controla, cómo se vincula con las otras áreas. Claro, Daniel acaba de poner un tema que es altamente preocupante, no es que los otros no sean, es el tema carcelario. ¿Cómo la policía logra? Claro, uno ve, dice, lo que han construido son oficinas para que operen estos delincuentes. Las cárceles se han vuelto eso, tienen teléfonos, tienen todo, tienen internet, todo. Y hay uno que otro de estos que nos han generado la violencia de la corrupción,
que dice que quiere una cama especial, un internet tantas horas, que quiere un computador, y todo eso tienen. ¿Cómo la policía enfrenta esto, señor Teniente Coronel Erazo? Sí, Fernando Carrión hace mención a una nueva modalidad o rutas que podría estar utilizando las organizaciones de tráfico internacional. El año anterior, la Unidad de Investigaciones contra el Tráfico para Consumo Interno realiza el decomiso de cerca de 300 kilos de marihuana en la provincia de Morona, Santiago, cerca de la ciudad de Macas. Al hacer un análisis podemos determinar de que esa droga en sí no era para consumo interno, pero sí observamos el uso de Puerto Morona, del río Morona, una vía fluvial hacia Perú y hacia Brasil, lo que da de cierta manera la razón al análisis muy técnico que realiza Fernando Carrión. De igual manera, nosotros observamos que este comportamiento que es a nivel nacional es casi diferenciado en el tema de microtráfico, cuando en la ciudad de Guayaquil ciertas muertes violentas son causas de lucha por el territorio o plazas de expendio de drogas, y en la ciudad de Quito existe ya riñas con el uso de armas blancas que pueden ser por esta misma causa. La policía, mediante el Departamento de Análisis de Información, tiene muy de cerca este tipo de comportamientos o de vaivenes del comportamiento práctico del tráfico de drogas. Si bien es cierto que ha hecho mención Fernando Carrión que ya tenemos acá en Ecuador un cartel, o que podría existir carteles, sí hay que ser muy transparentes al manifestar que parte de los carteles que podríamos tener en México, en Centroamérica o en otros países, podríamos decir que tienen una presencia importante en el Ecuador. Pero esta presencia importante no es que la Policía Nacional se ha dedicado a perseguir o a investigar solamente lo que es tráfico internacional. Tomemos en cuenta que existe un efecto que es un efecto de derrame, que cuando la sustancia que es para el tráfico internacional pasa por nuestro territorio, de cierta manera se está pagando a todos los colaboradores, lo que es acopio, lo que es transporte, lo que es seguridad, se les está pagando con sustancia, y esta sustancia está quedando para el consumo interno. Si nosotros también observamos el comportamiento de los decomisos, también observamos lo que no veíamos en años anteriores en la capital, como es la presencia de la heroína. Esta heroína es casi común en otras ciudades, pero en Quito no era común, pero lo estamos observando. Incrementos de sustancias sintéticas que también están ya llegando a nuestros hogares por la situación que vivimos después de la pandemia, durante la pandemia, que es estar confinados toda la familia, los estudiantes secundarios, o que son el mercado, el objetivo principal de este tipo de organizaciones, están recibiendo clases virtuales, y es por eso que ha existido un modus operandi con el uso de motocicletas, de lo que es entrega de comida a domicilio, de los delivery que podemos observar y que hemos detenido. Lo importante de esto es de que existe una constante investigación. Sería, creo que, muy largo discutir el tema del marco legal, que si ha ayudado o no ha ayudado en esta lucha, o si es que ha existido una afectación o no por parte de la tabla, que es una tabla referencial para las sanciones que tienen que utilizar los señores jueces. Ahora, hablemos también, solo dejemos en el aire el concepto de impunidad que hizo mención Daniel Pontón hace un momento. La impunidad en estos microtraficantes o en los traficantes de manera general, que tienen su poderío económico y que han podido filtrar a grandes esferas, no solamente de la Policía Nacional, sino de otras instituciones. También Daniel hace mención el tema carcelario, y para nosotros es una preocupación. Inclusive podemos hacer mención de las cárceles de hace 15 años atrás, donde Jorge Núñez hizo un estudio sociológico que nos llevó a palpar de cerca la vida que tienen las cárceles, pero que en la actualidad es completamente diferente. No solamente en el tema de estructura física, sino que existe un comportamiento donde existe el uso de tecnologías, no solamente para el tráfico, sino también para la extorsión o otro tipo de delitos. Entonces, sí es una parte que todavía como Estado estamos debiendo en el sentido de control de las cárceles y una correcta rehabilitación social.
yo no puedo, lamentablemente por mi función, llegar a hacer una crítica mucho más agresiva a Ya. este sistema, pero Pero sí creemos que el dejar, Estado pero en sí sí dejar, estamos viviendo en esto. pero sí hacernos notar las falencias y lo que ustedes como desde la policía sienten que es necesidad, teniente coronel. Mire, es muy largo para que nosotros podamos establecer un cierto nivel de responsabilidad en Ya, diferentes niveles del Estado, pero sí le puedo decir que como Estado, yo siendo parte del Estado, estamos todavía en deuda con la sociedad, con eso. porque no hemos cumplido las funciones que nos corresponde a diferentes niveles y no hemos podido cumplir por factores que también son externos a la responsabilidad de los funcionarios públicos. Estos factores podremos minimizarlos cuando exista en verdad un compromiso entre la academia, entre la comunidad, entre las autoridades y ser parte de las autoridades de la Policía Nacional para llegar a los objetivos que todo el mundo queremos. También Fernando Carrión hace mención de que este fenómeno, si no solamente económico, también es un fenómeno mundial en el tema de narcotráfico. Hablaba de la influencia ya de mafia italiana a nivel Latinoamérica, de los argelinos, hablamos de muy cerca, cada vez más cerca y más propio de los mexicanos. Tenemos situaciones que sí es preocupante, pero nosotros no somos, o sea, como auxiliares de la aplicación de justicia, como la Policía Nacional. La Policía Nacional como un ente de servicio a la sociedad. No podemos convertirnos en críticos de políticas públicas que a lo mejor a nuestro criterio estén equivocadas, pero lo que Claro, sí pero estamos convencidos entonces, es que la Policía Nacional sí realiza el trabajo. en el marco en el que tienen, arquitecto Carrión, Fernando, este marco que la policía tiene, claro, el teniente coronel nos dice, oigan, estamos en deuda, o sea, hay cosas que no se están haciendo, seguramente con recursos, pero el tema de las cárceles, como Daniel Pontón nos ha señalado, hemos generado infraestructura para que tengan unas oficinas y seguridad propia, bandas delincuenciales. Hemos visto lo de los choneros, es una cosa, cómo salen en medio de aplausos, ¿no? Ahí haciéndoles calles de honor, acompañados por un montón de gente. Y claro, la policía puede estar maniatada, entonces si se llegan a altas esferas, Fernando, el microtráfico y la responsabilidad municipal en medio de este panorama que nos pintan, eh, habrá que tomar entonces, preguntarles, como dice Daniel Pontón, por qué cobran una tasa de seguridad, a qué seguridad se refieren, cómo integrar a los municipios, qué roles debemos tener de control de las cárceles y claro, y qué otros roles más o cómo ayudamos a la policía que cumpla de mejor manera este trabajo, Fernando. Sí, a ver, quizás dos entradas frente a la pregunta. La una es que yo creo que el marco jurídico que nosotros tenemos tiene algunos problemas y aquí señalaría por dos leyes. La una es el COTAD, que prácticamente le Yeah. quita las competencias de seguridad a los municipios. Por eso es que se presenta esta paradoja que señala Daniel, de que el municipio de Quito no tiene las responsabilidades de seguridad, pero cobra la tasa de seguridad. Y también eso significa que esa tasa de seguridad se dirige en gran parte hacia la policía. Y yo creo que ese es un problema que hay que resolverlo porque los municipios tienen muchas cosas que hacer y deben hacer, principalmente en el campo de la prevención, porque los municipios no tienen cárcel, no tienen policía, no tienen justicia, porque eso es básicamente de orden nacional. Entonces, creo que en la cosa normativa hay que modificar el COTAD y me parece que el COIT también tiene que ser modificado. Aquí hay un gran problema, creo yo, cuando uno ve las estadísticas desde que se aprueba en el año 2014 el COIT, el incremento de las personas privadas de libertad es impresionante, Claro. es impresionante. Y aquí prácticamente todos los caminos conducen a la cárcel. Entonces hay una cantidad de delitos que podrían convertirse en infracciones o que no sean exclusivamente cárcel, sino que hayan algunas otras opciones penales que no sean solo la cárcel. Entonces ahí hay dos ejemplos
de dos estructuras jurídicas que me parece que no corresponden con lo que está ocurriendo. Y la segunda cuestión, si primero es la cosa jurídica, lo segundo es la parte institucional. Y aquí, si nosotros vemos el caso del sistema penal que existe, son básicamente tres instituciones. Uno, la policía; dos, la cárcel; y tres, la justicia. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Pues la policía está dedicada principalmente al COVID. Y ese es un problema complejo, pero es decir, hay prioridades porque no tenemos una gran capacidad. A pesar de que la policía ha crecido sustancialmente en el número, si no me equivoco, José Luis me puede corregir, está cerca de 50 o 50.000, o pasaron ya las 50.000 efectivos. Y sin embargo, tenemos un déficit de policías. Es increíble. Pero la policía está principalmente dedicada al COVID, y yo creo que está bien, pero me da la impresión que ahora, con la apertura que se está viviendo, tendría que también la policía empezar a vivir la apertura también hacia otro tipo de actividades. Entonces, ese es el caso de la policía. El caso de la cárcel, yo creo que estamos viviendo una crisis, pero fenomenal, fenomenal, que va en la línea de esto que decía del COVID, el incremento de las personas privadas de la libertad. Pero no solo eso, sino también el cambio de los personas privadas de libertad. Y aquí principalmente están entrando ya no delincuentes o criminales por delitos cometidos de forma personal, sino que son estructuras criminales las que están atrás. Y están confrontándose estas estructuras criminales dentro de las cárceles. Por eso es que ha habido una reubicación de los presos en otras cárceles. ¿Y por qué esto también? Porque en el periodo de gobierno pasado se hicieron, bueno, este rato, si no me equivoco, son 55 cárceles que existen, pero las cárceles nuevas que se construyeron son cárceles grandes. Por ejemplo, la de la Tacunga. Y eso técnicamente no es lo mejor, porque eso significa que la clasificación de los criminales se hace al interior de los recintos carcelarios, con lo cual se produce lo que se produjo, el conflicto entre ellos. Y aquí no hay cómo desconocer que estas organizaciones criminales tienen vínculos internacionales. Hoy día esa articulación es absolutamente evidente porque el narcotráfico es global. Entonces, no se puede uno estar construyendo una mafia, un cartel, un grupo, etcétera, al margen de lo que está ocurriendo internacionalmente. Entonces, las cárceles están en una crisis brutal, la cantidad de personas muertas en las cárceles, los carcelarios, que si no me equivoco, 3 están también sometidos a juicios por corrupción. Es increíble. Y lo tercero es la parte judicial. La parte judicial, bueno, ha tenido problemas ya de denuncias de corrupción por un lado, y por otro lado no logra habituarse todavía al mundo virtual. Está trabajando algo en el mundo virtual, pero se está represando muchísimo. Entonces, no solo que la gente no denuncia, no solo la gente que espera que su trámite funcione, sino que la justicia no se ha adecuado al momento actual. Entonces, yo creo que aquí este trípode del sistema penal está con un problema sustancialmente complejo. Y esta complejidad, Daniel Pontón, nos lleva a tener qué tipo de planteamientos, qué podemos hacer. Claro, uno dice, no quieren denunciar porque dicen no sirve para nada. Lo virtual, como dice Fernando, y ustedes lo han reconocido también, es unas nuevas formas de delito, los cibernéticos, ¿no es cierto? Desde que le van vaciando o sacando plata de las cuentas directamente y los bancos a ratos dicen no es nuestra responsabilidad, ¿a quién habrá dado usted la clave? Y claro, tienen ese tipo de delitos frente a una policía que tiene que dedicarse a estas otras cosas también, y como ha dicho Fernando, está dedicada este momento a una de las leyes más que los otros códigos que dan en otros ámbitos también, Daniel. Bueno, excelente su pregunta, porque me parece que ahorita nosotros estamos entrando en una fase, digamos, de una elección. Me gustaría conocer parte de los candidatos y qué se piensa y qué se propone respecto a eso. Digamos, ahorita es un gobierno que de alguna otra forma está saliendo. Bueno, le quedan 6 meses, pero de otra forma está cerrando un ciclo. Ha hecho
hecho lo que ha hecho y bueno, son los resultados, tendrán que ser evaluados en su momento, pero hay temas que corregir y sobre los temas que ha planteado Fernando son varios temas que hay que saber que se va a poner. Por ejemplo, el tema de los gobiernos locales. ¿Qué se va a hacer con respecto a eso? ¿Cómo producir ese tipo de antinomia, ese tipo de contradicción que existe entre ese tema? Es un tema sustancial. En el tema carcelario, por ejemplo, ¿qué se está proponiendo? El tema carcelario es un tema menor. O sea, aquí la discusión es qué se va a hacer con las cárceles. ¿Se va a hacer nuevas cárceles? ¿Se va a mejorar la infraestructura que tiene? ¿Cómo se va a trabajar en ese tema? ¿Qué se va a hacer con el déficit enorme que se tiene con respecto al tema de custodios en las cárceles, de los guías penitenciarios, ¿no? Los agentes de control? ¿Qué se va a hacer con la política criminal? ¿No? Que todos saben que ahorita hay un decrecimiento de la curva carcelaria en el sentido de que por la pandemia sí ha dejado el hacinamiento, pero todos sabemos que mañana vendrá una nueva ola delictiva y presionarán por mano dura y eso incrementará otra vez la población. Bueno, hay un problema estructural complejo. ¿Qué se va a hacer con la sanción de ciertos delitos que son realmente, no tiene ningún sentido encarcelar a gente por posesiones de pequeñas de drogas, ¿no? Más allá de que el tema es complejo, pero es un tema que no genera muchas adhesiones a veces, ¿sabes? Pero eso es un tema que hay que tener decisión política, y ahí hay un tema enorme que plantearse en el espectro político. Yo no he visto hasta ahorita una discusión al respecto en ese tema, y son temas que directamente preocupan a la ciudadanía. Tal vez por ahí una beta, digamos, de trabajo importante a nivel político que sería importante. Desde la academia podemos generar estos debates, estamos planteando hacer una serie de debates en la institución de trabajo para un poco plantear este tipo de situaciones, porque yo creo que es un tema que debe ser pensado a nivel de la política, porque de una otra forma expresa, la política es la única forma de resolver este tipo de situaciones, ¿no? Claro, y ahí, Teniente Coronel Erazo, uno dice... le escuchábamos al alcalde Yunes en estos días decir que tiene dificultades de entrar también a las urbanizaciones cerradas. Y claro, cada vez más se cierran las urbanizaciones y sectores que pueden pagar, pues una persona que por lo menos controle el ingreso y la salida. Pero en otros sectores donde no se puede, y lo más duro es esto de ver y callar. Están ahí, están en la cuadra, como antes nos decía el expresidente, los pelucones, y los pelucones estaban en cada cuadra. O sea, lo mismo había un pelucón en el Comité del Pueblo que en el Batán Alto. Entonces decían, sí, ahí están. Este es un pelucón porque tiene un poquito más, un carro de modelo más nuevo o pintó la casa. ¿Cómo conjugar esto? Y esto de que la gente sienta que puede acudir a la policía no para extorsionarla, sino, o para ser extorsionada sería, sino para trabajar en conjunto y no estar en peligro también por denunciar, señor Coronel Erazo. Bueno, la policía viene haciendo constantemente acercamientos y la semana anterior conversábamos con el señor mayor Manolo Silva, de director de Seguridad Ciudadana del municipio de Quito, con quien compartíamos ciertos criterios y donde obtuvimos cierta información que lo obtenían como municipio en sus asambleas comunitarias que realizaban en diferentes barrios. En verdad, la confianza se la debe ganar constantemente de acuerdo a los resultados que dé la policía, no solamente con el mensaje de que aquí está la policía para servirle, hay que servirle en verdad. Entonces ahí es cuando la comunidad comienza a tener la confianza y a brindar la información. Aún así, para muchos puede decir que la policía no tiene la confianza de la comunidad, pero muy aparte hemos recibido cierta cantidad de información que es descomunal y que sobrepasa la capacidad de la policía, cuando es información que se tiene que verificar y muchas de las ocasiones entre al 45 al 60% es información falsa o incompleta. El resto de información es veraz y hay que trabajarla. Pero mientras existe el proceso de verificación, existe un desgaste inclusive de los recursos. Muy aparte de esto, el municipio, como hablaba Daniel, en verdad, cobra un impuesto, el cual puedo decirlo públicamente que existe el compromiso por parte del municipio en el sentido de que quieren también apoyar a este sistema de investigación de la policía, como es en contra del microtráfico, y dar ciertas facilidades para que exista una investigación, porque la desconfianza que existe en la comunidad no es solamente a la policía,
La desconfianza es por esa impunidad que yo he repetido y recalcado en varias ocasiones y que hizo mención Daniel Pontón, esa impunidad que va no por parte de la policía, sino del sistema de justicia en general. Entonces, cuando observa esto, la comunidad dice, si al que vende aquí en la esquina le cogieron hoy en la mañana y hoy en la noche sigue aquí, ese tipo de desconfianza se crea no porque sea responsabilidad de la Policía Nacional exclusivamente, sino porque existe una corresponsabilidad con todos los entes encargados de la aplicación de justicia, cuando lamentablemente no se le puede detener con 2 gramos, por ejemplo, de marihuana, 3 gramos de cocaína, y dice no, y esta persona sale en libertad inmediatamente, y lamentablemente la comunidad debe ver en el barrio. Y el que queda mal, que da la cara frente a la comunidad es la policía, porque es la policía la que le detuvo y de cierta manera a las pocas horas ya está en libertad. Usted nos acaba de comentar, teniente coronel, nos acaba de comentar este diálogo con el municipio, pero entonces ahí usted nos podría decir de la experiencia de este diálogo, de esto que han descubierto, que tienen una información que ustedes no la tenían y que se la puede extraer de las reuniones con la comunidad. Entonces hay una coordinación. Lo que hay que hacer es una especie de plan en donde, como ha dicho Daniel y Fernando, los municipios tengan un rol que jugar, teniente coronel. Sí, en este caso yo le puedo ser muy sincero, existen las coordinaciones con el municipio, lo que observa es que existe la apertura para intercambio de información de acuerdo a un convenio marco que existe para todo este tipo de cosas. Pero lo que nos hace daños, y esto venga de quien venga, son este maldito celo profesional que muchas veces es producto del complejo que tienen ciertos funcionarios, el no ceder información para mejorar esos procesos. Y es por esto que nosotros, yo tuve la oportunidad de ser alumno de Daniel Pontón en mi maestría de gestión estratégica y abríamos el debate de ciertos puntos donde teníamos la libertad los funcionarios, los servidores públicos, los servidores policiales, para hablar de temas que para muchos puede ser un tabú, en el tema de la coordinación para ejecutar planes de acción. Sea esto con el municipio, sea con el MIES, sea esto con el Ministerio de Salud o la institución que lo desee. Y este tema de discutir nos ha permitido a nosotros llegar a abrir las puertas, en este caso tener el contacto con el municipio, porque aparte el señor mayor Manolo Silva, ex servidor policial, tiene ese acercamiento y esa decisión de trabajar, al igual que un sinnúmero de funcionarios, pero para evitar ese tipo de celo o esos trámites burocráticos que de cierta manera a nosotros como policías nos retrasa en el tema de la ejecución de las operaciones. Pero el día jueves el día de ayer tuvimos ya un acercamiento con la comunidad en la MENA 2 de los reubicados, donde ya tenemos toda la apertura de la comunidad para realizar trabajos operativos. En el norte de la ciudad, en el sector de la Ofelia, Cotocollao, estamos trabajando en operaciones y en tareas de gestión investigativas para determinar una o dos organizaciones que están dedicadas al tráfico de consumo interno. Ahora también estamos aperturando una investigación que es dirigida a lo que es tráfico de sustancias sintéticas, de drogas sintéticas, que estamos teniendo un cierto incremento en lo que es de decomisos, al igual en lo que es en la heroína. No queremos llegar a tener muertes violentas por la lucha de territorio, que se está coordinando con la policía comunitaria para que el trabajo que realiza el eje investigativo sea complementado con la policía comunitaria. Voy a pedir, también exista por parte... José Luis, les voy a pedir a ustedes, a los tres, les voy a pedir que en esto, que para cerrar este diálogo, diríamos así, ustedes han topado muchas aristas y han puesto el dedo realmente en algunas cosas, pero esta nueva también cosa que nos dice el señor teniente coronel Erazo es, oigan, hay gente que no quiere compartir la información porque hacen una especie de populismo también con esto, que les sirve para estar presente, sí, pero si la información solo se la guarda para ser el importante, claro, genera problemas a la policía. Y una cosa adicional, Fernando, son muchos de los actores en otras áreas, son exoficiales de la policía, y entonces ahí el celo que nos dice discretamente el señor
coronel Erazo y que todos entendemos. Ese celo de tener la información, de ser dueño para ser estrella, también genera preocupaciones. Pero nos ha hecho ver que la coordinación es necesaria, que aquello que nos dice Daniel Pontón del rol de los municipios, que aquello que Fernando Carrión mismo nos ha señalado, nos hace ver que falta una política de Estado en donde estén los municipios, la policía, los ministerios, donde se enfrente también desde otros puntos de vista la delincuencia. Fernando, ¿qué hacer para esto? Y ya nos ha dicho Daniel también que hay que hablar con los candidatos presidenciales, a ver si primero conocen de esto, saben algo, algún asesor tienen para esto, y los alcaldes que tienen que involucrarse, Fernando. A ver, sí, ya entrando un poco en la coyuntura política, ¿qué hacer frente a este tema en un momento de campaña electoral? Estamos a las puertas, es el 7 de febrero próximo, es decir, menos de 3 meses ya. Yo tengo muchísimo temor de que la violencia se convierta en un gran elector aquí en el país. Y eso no es nada discordante con lo que ha pasado en otros procesos electorales de América Latina, como por ejemplo el caso de Brasil. Sí. Donde básicamente Bolsonaro ofreció armas, ¿no? Sí. Que la población se arme. Sí. Y yo ya veo que hay algunos elementos que van en esa línea. Y la otra, que ha sido ya una cosa histórica, llamémoslo así, es el populismo penal. Entonces, aquí hay que ofrecer más penas, más tiempo en la cárcel, más tipos penales, etcétera, etcétera. Y a mí me parece eso muy complicado y con problemas a mediano y largo plazo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo creo que hay que revisar el tema del marco institucional en el cual las políticas tienen que desarrollarse. Yo veo, por ejemplo, el problema carcelario que nosotros estamos viviendo en un rato, también tiene que ver con eso, porque se le bajó de jerarquía. Había un Ministerio de Justicia que manejaba eso y hoy día está en el Ministerio del Interior, que ya no es Ministerio del Interior, sino Ministerio de Gobierno, donde se maneja la policía, la justicia y la política. A mí me parece que eso tiene que ser absolutamente revisado. Una segunda cuestión que creo que hay que trabajar es en los marcos jurídicos, lo que señalaba yo hace un momento, el caso del COTAD. A mí me parece que eso tiene que ser revisado para que los municipios tengan una competencia específica. El caso del COVID tiene que ser también trabajado para que las cárceles puedan ser, como se definen, espacios de rehabilitación y de reinserción. José Luis nos comentaba una cosa al paso, y es absolutamente cierto, la cantidad de personas que son sometidas a prisión varias veces. Por decir algo, la policía tomó preso a una persona y esa persona ha tenido, no sé, 18, 20, 22 veces sometida a prisión. ¿Qué nos está mostrando eso? Que la cárcel no es de rehabilitación, que la cárcel no rehabilita. Es especialización, dicen algunos. No permite la reinserción. Entonces, yo creo que aquí también habría que trabajar sobre esos dos elementos, lo cual significa trabajar sobre la infraestructura carcelaria y sobre el modelo carcelario, que no es solo, como generalmente se piensa, los guías penitenciarios o cuestiones de ese tipo. Porque además las cárceles son administradas, entre comillas, por el sector privado que está dentro de las cárceles, que son las propias mafias, donde ellos se estructuran, se conforman, etcétera, etcétera, y que cuando salen siguen manteniendo las relaciones con estos grupos. Entonces, yo diría mínimo estas dos cosas, es decir, el marco institucional, el marco jurídico, y definir al menos lineamientos, que sería la tercera cosa, de política pública. Por ejemplo, en el caso del narcotráfico, a mí me parece que lo prioritario sería el mercado interno. Y eso significa trabajar en las fronteras con Colombia y con Perú para que no ingrese eso a nuestro país. Y tener una política vinculada al mercado interno que sería una política de salud. Lo que decía también José Luis. A mí me parece que eso es importante. Yo hasta ahora al Ministerio de Salud, al Ministro de Salud, no le he escuchado absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no hay una política en esa perspectiva. No hay. Entonces me parece que es fundamental. Y aquí sí, obviamente, la policía tiene un elemento clave. No las Fuerzas Armadas, la policía, no las Fuerzas Armadas. Y creo que aquí el elemento central también tiene que ser inteligencia. Hay que trabajar en el tema de inteligencia porque tras de todo el crimen, y aquí no me refiero solo al narcotráfico, sino en general, es un crimen organizado.
y hay una red global del crimen. Si no tenemos inteligencia, pues la cosa es francamente imposible. Claro, entonces, Daniel, en este marco, y usted decía, quiero oírles a los candidatos presidenciales y nosotros les vamos a preguntar a propósito de sus reflexiones, de las reflexiones que han hecho ustedes, ¿qué plantearía entonces, como para ir cerrando esta parte, plantear en el debate nacional? Y a Fernando nos plantea esta estructura. Habría que fortalecerla. El rol de la policía en este momento, ¿qué debe fortalecerse? Daniel. Sí, a ver, repito, yo creo que el tema es fundamental. Respecto sobre todo al tema de el manejo, cómo se debe manejar el tema de la seguridad. El mismo coronel José Cerazo lo establece. La policía es un pilar fundamental del ámbito de la seguridad, pero necesariamente implica la articulación de otros actores, y eso es algo que se ha logrado, yo creo que se ha logrado muy poco en el país. Y en el tema de los gobiernos locales, por ejemplo, es palpable ese tema. A veces se confunde el rol del gobierno local con asignar simplemente recursos a la policía para que funcione, y eso a veces es complejo. Yo diría que es un tema sustancial, porque a veces no se comprende en la seguridad lo que hay que hacer es sumar. Yeah. Las seguridad se suman, no se complementa. O sea, básicamente lo que se hace es darle a la policía los recursos, lo que hacen es darle a la policía los recursos que la policía deja de invertir, y ahí en ese juego se anulan las dos prácticas. Lo que hay que hacer es complementar el labor del municipio con unas tareas que son fundamentales en el caso de los municipios, con respecto al tema, por ejemplo, de la regulación de la vida social, de la regulación de los espacios públicos, la prevención situacional, todo ese tipo de cosas que ayudan muchísimo en el tema de seguridad y que se necesitan bastantes recursos. José Luis ha dicho una cosa importante, el tema básicamente de la coordinación institucional. Ese es un tema que se estudia mucho en la administración pública. Me parece que es un problema fundamental en la administración pública. Por lo general, las instituciones, más allá de la semántica, digamos, coordinan, pero en la práctica lo que hacen es muchas veces ponerse el pie entre unas y otras. Ahí se necesita un liderazgo fuerte, y por tanto en el tema político creo que necesita tener una política orientada a justamente resolver este tipo de problemáticas, y así de que justamente estas inercias institucionales se rompen con un fuerte liderazgo en el manejo de la seguridad, ¿no? Hay otros temas que son claves, ¿no?, en el tema de la seguridad. Yo os planteo el tema del sistema carcelario. Es un tema que va a ser un papa caliente en los nuevos gobiernos. Es un tema del cual hay que pensar. Hay que pensar mucho en las poblaciones. Yo diría, hay un grupo vulnerable en la población que se llama los ninis, que son los que ni trabajan ni estudian. El problema es que mucha gente en el mundo delincuencial, esa gente no trabaja ni estudia, esos están presos, por lo tanto estudian y trabajan para el mundo delincuencial. Entonces hay un tema que es complejo. Si hay una formación que no es la que deberían, pero la tienen entonces. Exactamente. Entonces el mundo delincuencial la reemplaza, y ahí hay un trabajo fuerte en materia de política de rehabilitación social que hay que trabajar, ¿no? En el tema del control penitenciario, fundamentalmente, o sea, hay que tener políticas claras respecto a qué hacer con ello, con respecto a la infraestructura carcelaria, con respecto al tema de los custodios, con respecto al tema de la política que se está orientando a la política penitenciaria en general. Otro tema, el tema de la justicia, ¿no? Aquí no hemos topado el tema de la justicia, que es el otro pilar que Fernando Carrión hablaba. Lastimosamente la justicia ahorita ha sufrido un proceso, digamos, de reestructuración. Bueno, se reformó esa figura ¿cómo se llama esto? Fue el error inexcusable, un tema polémico, muy polémico, pero de otra forma también puede dar pauta para que los jueces... Para que los jueces no tengan control de nadie. Fue libre albedrío. Así es. ¿No? Ese libre albedrío es peligroso, porque la policía tiene un montón de carpetas y de casos donde quedan totalmente en impunidad, y no podemos permitir que casos que son muy complejos. Pero ahí Daniel, una cosa, claro, lo que Fernando nos ha dicho es que la policía tiene que implementar esta parte de inteligencia, y yo me permito pedirle a usted decir al señor teniente coronel Erazo, pero usted sí nos puede decir, o sea, ¿cómo será de urgente que tiene la necesidad de esta cosa de la inteligencia? Hasta para que se den cuenta que sus propios oficiales, algunos que han llegado a ser comandantes generales, estaban negociando nada menos que en el ITFA, se robaron la plata. O sea, uno dice, si a la policía le hacen eso, claro, la inteligencia es indispensable. Me decía el comandante general, no hacemos contrainteligencia en eso,
pero alguien tiene que controlarla, así como a los jueces, a ellos también, Daniel. Sí, la palabra precisa es contrainteligencia en ese sentido. Y dentro de la policía ni hablar, o sea, la policía necesita estos mecanismos de depuración, de depuramiento. O sea, el trabajo de la policía es un trabajo de contacto, un trabajo complejo, un trabajo que tiene que ver con las áreas más complejas de la sociedad, que es el tema delincuencial, etcétera, y por lo tanto es altamente contaminante, ¿no? Y ahí necesitas tener extendido todos los mecanismos de control interno y externo, ¿no? El caso de la justicia, el problema del monitoreo por parte de inteligencia, el caso de la justicia se le malinterpretó, porque, claro, el correísmo lo que nos dejó fue una práctica también de intervención para Claro, casos no era políticos, para perseguir, no para era, perseguir, claro, etcétera. Entonces, sí, en ese juego a veces Daniel. complejo, podemos también derivar que la justicia también termine no estando comprometida con el problema de la seguridad, ¿no? Yo lo que veo son pocos espacios de coordinación que defina la política criminal. Ya se entiende mal la política criminal porque la política criminal no nace el Ministerio del Interior, nace un espacio conjunto de actores que operan en el tema, Hay que tanto hacer ese planteamiento, policiales, ¿no? Penitenciarios, que deben entender la problemática en conjunto, porque un poco aquí lo que hacemos es pasar la pelota al otro, ¿no? claro. Y el correísmo lo que hizo fue pasarle toda la pelota al sistema penitenciario. Por lo tanto, el problema nos detonó varios años después, ¿no? Las cárceles se hicieron una especie de cóctel explosivo, una serie de decisiones de política criminal que a veces no fueron muy bien meditadas y bien planificadas, ¿no? Entonces, Claro, que nos quedan algunos temas pendientes y tanto a Daniel como a Fernando están comprometidos, pero le quisiera pedir a José Luis Erazo también, desde el ejercicio de la aprobación, ¿no? ¿Qué visualiza, qué aporte más va a dar, por ejemplo, a esta ciudad? Ya mismo conversamos con el alcalde, este aporte, este esfuerzo de la policía, José Luis. Sí, bueno, quisiera complementar toda mi intervención recalcando lo que Daniel hace mención, que es la coordinación y que tiene que ser entre todos los actores, eso es lo más importante. Pediría que el trabajo en la prevención, es decir, la lucha contra la demanda, sean con campañas visibles y prácticas. Yeah. Yo no veo, no sé si ustedes han observado, alguna campaña que vaya dirigida a la prevención del consumo de drogas, que sea una campaña en el sentido que tenga su impacto real en la sociedad. No se ha observado, y ese tipo de estrategia es la que deberíamos implementar. La prevención del delito en la frontera, con el trabajo de inteligencia que se lo viene realizando. Tomemos en cuenta que muchas de las ocasiones en nuestro trabajo es muy delicado, muy comprometido, en especial el área antidrogas, donde estamos jugando con lodo y buscamos no enlodarnos. Y este es un tema que siempre va fortalecido por los valores y principios de cada uno de estos servidores policiales. Hemos tenido filtración por parte de este tipo de organizaciones a nuestra institución y a nuestra dirección, pero eso hemos sabido controlar y transparentar. Hemos sido nosotros como institución los que hemos puesto a órdenes de las autoridades pertinentes. Pedir en verdad lo que mencionó Daniel, o sea, un compromiso de parte de los GATS y que no sea tema de solo el trabajo de recolección de impuestos, sino también de aplicación de estrategias dentro de su territorio, donde puedan poner políticas que vayan en complemento con el trabajo de la Policía Nacional. El apoyo no solamente es necesario en los recursos, sino también en las estrategias que tienen que implementar para una prevención social y comunitaria. Y yo les quiero agradecer por reflexionar así a ustedes y le vamos a plantear, de inmediato vamos a tener un diálogo con el señor alcalde Yunda para que reflexione también lo que ustedes han dicho. Han estado con nosotros el arquitecto Fernando Carrión, el doctor Daniel Pontón y el teniente coronel José Luis Erazo. Microtráfico, seguridad, incremento de delincuencia han sido los temas que han topado. Muchísimas gracias por acompañarnos a los tres. Un gusto saludarles. Después de este corte, el señor alcalde Yunda. Calidad. Innovación. Completamente democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue. Por eso premiaremos a 40 ecuatorianos con $2,000 cada uno para que consigan eso que tanto quieren. Participa acumulando $300